Vamos a ver la administración del programa de seguros. El programa de seguros consiste en el diseño de registros para poder contar con información completa y al día en el momento en que se necesite. Antes esto se llevaba a través de archivos, pero ahora se utiliza la computadora ya que tiene una mayor capacidad de almacenaje, o sea, memoria, y se logra una mejor capacitación de información por este medio. Inclusive ya se venden los programas completos para que el interesado solo alimente a la computadora. La información que debe contener un programa de seguros es registros de la cobertura, o sea, pólizas y endosos, registros de fichas de vencimiento para preparar oportunamente las renovaciones, variaciones ahí me gracias Marita. Los registros de ficha de vencimiento para preparar oportunamente las renovaciones. Las variaciones de los riesgos para tramitar las modificaciones correspondientes. El manejo de las reclamaciones, el registro de las reclamaciones y las primas pagadas, identificando cuáles se pagan mensual, trimestral o semestralmente. En cuanto a los registros de las pólizas y endosos, es conveniente tenerlos condensados para tener una pronta referencia de ellos. Y tal vez también para su distribución. El manejo de las reclamaciones deberán darse a conocer al personal, es decir, lo que deberá hacer en caso de sufrir un accidente, ya que lo ideal es que la entidad o unidad administrativa que sufre la contingencia lo comunique directamente a la aseguradora para mayor rapidez y porque el ajuste en algunos casos se hará en el lugar del siniestro y en presencia
de la gente directamente involucrada. Esto, por supuesto, no debe impedir que también se dé aviso al administrador de riesgos, ya que éste tiene conocimiento de las coberturas y las condiciones contratadas. Después de investigar lo sucedido, de estimar la pérdida y de lo que se puede reclamar, así como decidir cómo se llevará a cabo la recuperación, viene el ajuste en donde interviene el personal de finanzas cuando no existen demandas de responsabilidad civil, que normalmente son de carácter legal, ya que éste conoce los costos de las reparaciones y de la reposición de propiedades en los que se basan para determinar el monto de la pérdida. Por lo que toca al registro de reclamaciones, este contendrá información muy valiosa que servirá para estudios posteriores de tipo estadístico. El fin principal de este registro es poder identificar qué parte de las primas ha sido recuperada en forma de indemnizaciones. ¿Cuáles son los siniestros más frecuentes que requieren de un mayor control? Identificar los bienes con mayor probabilidad de sufrir un daño. Evaluar la severidad de las pérdidas para mantener un recordatorio sobre las reclamaciones en trámite o sobre reclamaciones parcialmente cubiertas para su seguimiento oportuno. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a hablar primero acerca de la retención. A continuación daremos unos ejemplos de cómo calcular los límites de retención. Y hacemos hincapié en que la determinación de la suma a retener está lejos de ser un procedimiento científico, ya que generalmente las cantidades a retener se fijan sobre la base de un juicio personal o de grupo, por intuición, conjetural y considerando los factores externos e internos que afectan a la empresa en particular. Vamos a hablar de la compañía S.A. El análisis sobre la liquidez. Esta es la capacidad que tiene la empresa para no acudir a fuentes externas
de financiamiento y de agotar su existencia de efectivo para pagar sus obligaciones. Para calcular el índice de solvencia, se debe dividir el activo circulante contra el pasivo circulante de diferentes años. El activo circulante tiene varias columnas, una de 292.140, una de 306.600, otra de 335.400, otra de 384.000 y otra de 423.600. El pasivo circulante tiene una columna de 114.727, otra de 93.033, otra de 80.603, otra de 118.140 y otra de 104.320. El índice de solvencia es el 2.5, el 3.3, el 4.2, el 3.3 y el 4.1. Los inventarios. En los inventarios hay 126.000, 137.000, 151.000, 167.000 y 182.000. Y la prueba ácida es el 1.4, el 1.8, el 2.3, el 1.8 y el 2.3. La prueba ácida es una razón más rígida que el índice de solvencias y se obtiene restándole al activo circulante los inventarios para posteriormente dividir todo esto entre el pasivo circulante. Estas razones nos permiten conocer la situación financiera de la empresa a corto plazo, así como su capacidad de endeudamiento. En este caso, podemos concluir que se tienen relativamente pocos inventarios, por lo que no se depende de ellos para pagar las deudas contraídas y que su solvencia es muy buena. Compañía S.A., ejemplificación de algunos métodos para el cálculo de los límites de retención. Vamos a ver el número 1, que es el valor neto. Este se calcula restando el activo menos el pasivo. De acuerdo con este método, las retenciones planteadas deberán ser cuando menos igual al valor neto. Por decir, activo 410.040, 428.900,
466,100, 551,400, 607,500. El pasivo son 178,027, 147,833, 127,103, 146,240 y 146,240. El valor neto son 232,013, 281,067, 338,997, 405,160, 461,260, y el promedio es de 343,699. El promedio 343,699 es la máxima cantidad que podría retener la empresa. Aunque esto no significa que esta cifra máxima sea el monto óptimo de retención. El número 2 se habla sobre este método que consiste en restarle al activo circulante el pasivo circulante y posteriormente considerar un porcentaje del capital de trabajo, el cual oscila entre 1 y 5% generalmente. Activo circulante va una cantidad de 292,140, otra de 306,600, otra de 335,400, otra de 384,000 y otra de 423,600. El pasivo circulante, una cantidad de 114,727, otra de 93,033, otra de 80,603, otra de 118,140 y otra de 104,320. El capital de trabajo, una es de 177,413, otra de 213,567, otra de 254,797, otra de 265,860 y otra de 319,280. A es igual a 1%, y luego tenemos 1,774, en otra 2,136, en otra 2,548, en otra 2,659, en otra 3,193, y el promedio son 2,462. Y luego el B
es igual al 5%, donde en una cantidad nos da 8.871, 10.678, 12.740, 13.293, en otra columna 15.964 y como promedio nos da 12.309. Y luego van a estar las utilidades brutas, que este método se basa en que todas las pérdidas retenidas deberán pagarse con las utilidades antes del impuesto. Este se calcula sacándole el 1% a las utilidades antes del impuesto de 5 años atrás, para que con base en esto se saque un promedio anual que se sumará al 1% de las utilidades antes del impuesto del último año. Por decir, utilidades antes del impuesto son 72.026, son 122.308, 141.860, 164.325 y 190.040. El 1% de utilidades antes del impuesto son 720, 1.223, 1.419, 1.643, 1.900 y da un total de 6.905. Y luego el promedio da 1.381. El 1% de utilidad antes del impuesto del último año son 1.900. Y luego se suma 1.381 más 1.900, da un valor de 3.281. Y luego vamos a ver el porcentaje sobre ventas presupuestadas. Este método se recomienda para empresas con un alto movimiento de efectivo. Se calcula fijando un porcentaje sobre las ventas presupuestadas, que generalmente fluctúa entre 1 y 10%. En este caso, utilizaremos como base las ventas netas. Por decir, las ventas netas A es igual a 1%. Bueno, las ventas netas son 479.650, 627.000, 691.000, 771.000 y 861.000. Ahora sí, el A es igual al 1%.
que son 4.797, 6.270, 6.910, 7.710, 8.610, que es un promedio de 6.860. Y el B es igual al 10%, en uno son 47.965, 62.700, 69.100, 77.100, 86.100, y el promedio es de 68.593. Para establecer el límite de retención y jerarquizar a los riesgos de acuerdo con su severidad, seguimos el siguiente razonamiento, donde el número 1, primero se saca un promedio considerando los datos que tuvimos de los modelos 2, 3 y 4. Promedio 1 es igual a 6.860 más 3.281 más 2.462 entre 3, y es igual a 4.201. El promedio 2 es igual a 68.593 más 12.309 más 3.281 entre 3 es igual a 28.061. Y luego se marca una tabla donde viene 6.860, 4.201, que ahí está el promedio, y luego da 2.462, luego da 3.281, luego 68.593, que es otro promedio, luego 28.061 y luego 12.309. El número 2 nos dice que dado que el límite máximo de retención obtenido es de 12.309, y tomando en cuenta que es importante un margen por si las pérdidas retenidas llegase a ser mayores. Fijamos el límite de retención en 28.061. Y los riesgos, el número 3, los riesgos se clasifican en riesgos catastróficos, en riesgos graves, en riesgos medianos y los riesgos leves. Los riesgos catastróficos, los cuales, en caso de presentarse, podrían ocasionar la desaparición de la empresa. Los riesgos graves son aquellos cuya presentación ocasionaría serios trastornos financieros, pero no necesariamente llevarían a la quiebra
o desaparición del riesgo. Los riesgos medianos, su presencia causaría algunos problemas financieros, pero que serían resueltos de forma satisfactoria. Y los riesgos leves, al presentarse, no producirán problemas financieros, sino que podrían cargarse directamente como gastos de operación. Basándonos en esta clasificación, se establecieron los rangos de esta manera. Los tipos de riesgos son riesgos catastróficos y las pérdidas que implican son 348.083.001 en adelante. Los riesgos graves, 12 millones. Ah, no. 12.309.001 menos 348.083.000. Los riesgos medianos, 2.143.001 menos 12.309.000. Y los riesgos leves, de 0 a 12.143.000. Los veo el próximo lunes, jóvenes. Que estén bien.